Descubre las 6 claves sagradas que transforman tu fe y cumplen el plan divino en tu vida. En el 3er año de Joacim, rey de Judá, se escuchaban lamentos en Egipto. El pueblo hebreo, en su mayor desesperación, clamaba al Dios de sus padres. En edificios de piedra y barro cocido, las almas estaban encadenadas, sumidas en el sufrimiento. Entre estos clamorosos lamentos, un niño nacía, el niño Moisés, quien crecería en la opulencia de la corte del faraón, desconocido para el mundo, pero predestinado para una misión divina. Moisés fue criado por la hija del faraón. En los palacios dorados de Egipto, disfrutaba de una vida rodeada de lujos, con comida y vestimenta dignas de reyes. Sin embargo, en su corazón había una lucha. Cada mañana, al salir a jugar, el reflejo de su rostro en el agua contrastaba con las imágenes de los hebreos trabajando en los campos. El canto de las aves se tornaba un eco lejano, como un susurro doloroso que recordaba su verdadera identidad, la de un hebreo desterrado. Los días pasaron, y un día, mientras paseaba por el desierto, la distancia del bullicio egipcio le otorgó un momento de reflexión. De repente, algo extraordinario capturó su mirada. Una zarza en llamas, pero no se consumía. Un aire de misterio permeaba el lugar. Así, avanzó con dependencia. Entonces, una voz poderosa resonó desde la zarza. «Moisés, Moisés», clamó con urgencia. El temor invadió su ser, mientras la magnificencia de aquel encuentro lo consumía. Era el Dios de sus antepasados, quien lo llamaba para cumplir un plan vasto y sagrado. «¿Quién soy yo para ir a Egipto?», se preguntó llenándose de dudas. Pero Dios, con una voz firme, le reveló su nombre. «Yo soy el que soy». Este enlace forjado en el desierto fue el primer paso en el viaje de Moisés hacia la comprensión y la entrega total. Dios le enseñó que no sería con su propia fuerza que confrontaría al faraón, sino por la presencia divina que lo acompañaría. Cada signo que Dios le mostró, cada milagro, como su vara transformándose en serpiente, se convirtió en una poderosa certeza en su corazón. El peso de la misión abrumaba a Moisés, pero el propósito divino resonaba en su interior. Mientras las dudas seguían acechándolo, Dios le prometió su constante compañía. «Ciertamente, estaré contigo». Esa promesa se volvió su ancla en los marcos de la tormenta. Y así, la lucha se intensificó al enfrentarse al faraón, en una confrontación que no solo trataba sobre la libertad física, sino la proclamación de la soberanía de Dios. Las plagas que siguieron fueron castigos que resonaban en el pueblo egipcio, cada uno una declaración de la autoridad divina. «Deja ir a mi pueblo». En su interior, Moisés creció en valentía. Cada desafío magnificaba la gloria de Dios, revelando que cada palabra y acto estaban destinados a un plan soberano. Y en medio de estas pruebas, un maná caía del cielo y agua brotaba de la roca, recordándole a Moisés que el caminar por la fe requiere una confianza inquebrantable en la provisión divina. Pero preguntas persistían. ¿Lograría liberar a su pueblo y cumplir el llamado? El viento cargaba consigo el eco de los sufrimientos de Israel y los sagrados propósitos de Dios. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Así,
El camino hacia Egipto se desplegaba ante Moisés, lleno de incertidumbres y promesas divinas. La historia de la liberación del pueblo hebreo apenas comenzaba, y tan solo el tiempo revelaría los planes grandiosos de Yahvé, aguardándole en el horizonte. Moisés, con el corazón palpitante de expectativas y temores, se dirigió a Egipto. Era el representante del pueblo hebreo, el llamado a confrontar al faraón, pero llevaba consigo la carga de un pueblo oprimido. En la brisa del desierto se sentía la presencia divina que lo acompañaba. Un recordatorio constante del poder de aquel que le había hablado desde la zarza. Cuando llegó a la ciudad, la grandeza de Egipto lo rodeaba. Templos colosales y mercados vibrantes. Sin embargo, en su interior, una sombra de angustia se cernía. Se dirigió a los ancianos de Israel, hombres que habrían de tener valor en tiempos de desesperación. Al llegar a ellos, Moisés les proclamó las palabras del Señor, compartiendo la promesa de liberación y la señal del pacto. «He venido a sacaros de la opresión de Egipto», les dijo, «y os llevaré a la tierra que fluye leche y miel». Los ancianos, inicialmente, recibieron con gozo su mensaje. Pero el eco de la opresión había endurecido sus corazones y dejó una huella de escepticismo. ¿Cómo podemos creer en la promesa de liberación cuando el yugo del faraón es tan pesado?, murmuran algunos entre sí, mientras otros llenos de esperanza levantaron las manos al cielo. Dios sabía que la fe de su pueblo necesitaba ser avivada. A medida que los días pasaron, Moisés se presentó delante del faraón y proclamó: «Así dice Jehová, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto». La respuesta del faraón fue grotesca, despectiva. «¿Quién es Jehová para que yo le haga caso? No conoceré a Jehová y tampoco dejaré ir a Israel». Aquella declaración retumbó en el corazón de Moisés como un tambor de guerra. Regresó, sintiéndose abrumado por la incredulidad de quien debería haber reconocido la autoridad divina. Sin embargo, en la soledad de su habitación, clamó al Señor: «¿Por qué me has enviado si las cosas van de mal en peor?». Dios le respondió con firmeza: «Ahora verás lo que haré al faraón, porque con mano fuerte lo dejaré ir, y con mano fuerte lo echará de su tierra». Esta promesa se iluminó en el corazón de Moisés, transformando su ansiedad en determinación. Las plagas serían los heraldos de la gloria de Dios, y cada uno de sus desafíos se convertiría en una oportunidad para que la gracia divina se manifestara. Y así vinieron las plagas: agua convertida en sangre, ranas que invadieron la tierra, piojos que cubrieron a hombres y bestias. Cada golpe al corazón de Egipto resonaba un mensaje claro: el Dios de Israel era más grande que los ídolos de Egipto. Y mientras cada plaga se desataba, la fe de Moisés creció, al igual que el clamor de su pueblo, que comenzaba a vislumbrar la realización de la promesa divina. Sin embargo, en cada una de las victorias también surgía un desafío interno. La resistencia del faraón incrementaba, y cada rechazo se tornaba en una espina punzante en la vida de Moisés. ¿Sería suficiente el poder de Dios para demostrar la libertad que su pueblo anhelaba? En el aire flotaba el aroma de la desesperación y el júbilo a la vez. Moisés sabía que, en el corazón de cada plaga, había una revelación profunda sobre la naturaleza de Dios, su poder, su justicia y su deseo de redimir a los que le pertenecen. Pero la pregunta persistía: ¿estaría preparado Egipto para la última y más poderosa declaración de Dios? Mientras el cielo se oscurecía y la tierra temblaba bajo el peso de las promesas, Moisés se sintió llamado a una nueva revelación. Un plan mayor se estaba revelando, uno que no solo traería la liberación de Israel, sino que mostraría a todas las naciones la grandeza del único Dios verdadero. Así, el momento de la verdad se acercaba.
El camino de la redención estaba a punto de desplegarse en toda su magnitud. La próxima etapa en la historia de la liberación estaba a punto de estallar con un poder celestial. ¿Cómo se manifestaría el plan soberano de Dios? La respuesta apenas comenzaba a aflorar entre las tinieblas de la opresión. Moisés se hallaba en la penumbra de su habitación, el eco de la palabra de Jehová resonando en su ser. El peso del pueblo hebreo en sus hombros se sentía cada vez más intenso. Después de cada plaga, el faraón había renunciado a su promesa de liberar a los hebreos, sellando su corazón con la obstinación que solo el poder del mundo podía proporcionar. Aquel día, mientras las sombras eran cada vez más largas y el aire se tornaba pesado, una nueva instrucción de Jehová se manifestaría. El Señor habló nuevamente a Moisés. «Ve nuevamente al faraón», dijo el Altísimo, «y dile, así dice Jehová, esta vez enviaré todas mis plagas a tu corazón y a tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra». Éxodo 9:14. Moisés sintió un escalofrío recorrer su piel. Las palabras de Dios eran verdaderas, y una mayor revelación comenzaba a desarrollarse en su corazón. En su corazón, Moisés recuerda que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad de los hombres. Con valentía renovada, se dirigió hacia el palacio, determinando que las palabras del Señor serían proclamadas y que la demostración del poder divino sería inminente. Al llegar, se encontró con un faraón que se había llenado de arrogancia. Su orgullo lo había cegado ante la realidad de lo que estaba enfrentando. Así dice Jehová, Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me celebre. Éxodo 9:13. Fue entonces cuando el faraón endureció su corazón aún más, burlándose de la voz de Moisés. Pero tras la burla, algo cambió en el aire. El cielo se oscureció, y la advertencia de Jehová resonó en el palacio. Aquel día caería una lluvia de granizo, nunca vista en toda la historia de Egipto. Ante la llegada del granizo, las palabras de Moisés cobraron vida, y en el campo los egipcios sintieron el temor del juicio. Jehová separaría a los que le pertenecían, sellando el destino de Egipto con una nueva muestra de su poder. Aquellos que siguieron al Señor habían encontrado refugio y verdadera libertad. La tormenta llegó, y el granizo cayó con fuerza, acompañado de fuego que ardía. El pueblo hebreo observaba desde las sombras, levantando sus manos en intercesión, viendo la justicia de Dios sobre sus opresores. Las tierras egipcias fueron devastadas, y el faraón, aturdido y herido, envió llamar a Moisés. «He pecado, Jehová es justo», dijo. Su voz temblaba de miedo. Moisés sabía que era una señal, un primer destello de verdad en el corazón del faraón, pero el tiempo no se detuvo. Cada plaga era un paso en el cine del divino plan, un acto de redención no solo para Israel, sino para el mundo entero. Mientras Moisés respondía con la sabia humildad de un siervo, entendió que el camino de la liberación estaría marcado por el sacrificio. «Mañana», dijo el Señor a Moisés, «en la medianoche yo pasaré por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el hombre hasta las bestias». La revelación de lo que debía venir presionó su corazón, y Moisés sintió el peso de la responsabilidad que lo acompañaba. «Pero justos serán los que sigan el signo de la sangre en el dintel», continuó Jehová. Así, la Pascua se convertiría en un símbolo de salvación y redención, un pacto eterno entre Dios y su pueblo. La liberación de Israel produciría un nuevo tiempo de esperanza para todas las naciones. El plan soberano de Dios iba más allá de un simple acto de liberación. Sería un testimonio que resonaría a lo largo de las generaciones, mostrando la fidelidad y misericordia del Creador. La noche se acercaba con miedo y esperanza, y Moisés se dio cuenta de que el momento decisivo estaba por llegar. La salvación,
el juicio y el poder divino se manifestarían en una sola noche que marcaría los días futuros. Mientras las estrellas brillaban en el firmamento, el pueblo hebreo se preparaba para la mayor historia de redención jamás contada. ¿Qué haría Dios esa noche? La respuesta se acercaba, desplegándose en un acto sublime que cambiaría el curso de la historia. La noche del juicio se cernía sobre Egipto, pesada y expectante. Mientras las sombras danzaban en las casas de los hebreos, el aire se llenaba de un silencio reverente, un eco de anticipación que resonaba en el corazón de cada israelita. Moisés, consciente del destino que aguardaba a los primogénitos de Egipto, dirigió a su pueblo con el corazón lleno de ardor. Este será un día de salvación, un día en que el Señor pasará por nuestras casas y nos protegerá. Éxodo 12:23. Las instrucciones de Jehová guiaron fervorosamente sus palabras. Tomad un cordero sin defecto, sacrificadlo, y pintad sus sangres en los dinteles de vuestras puertas. Éxodo 12:6-7. Estaba claro que aquel acto sería el signo que marcaría la diferencia entre la vida y la muerte. Con respeto y reverencia, las familias hebreas se preparaban. Cada hogar representaba no solo su salvación, sino también la obediencia a la palabra de Jehová. Mientras los hebreos sacrificaban sus corderos, el temor y la esperanza luchaban dentro de ellos. Las lágrimas de angustia brotaban, pero también había un profundo conocimiento de que la promesa de Dios estaba por cumplirse. En los palacios del faraón, el ambiente era distinto. El rey, ciego en su soberbia, desestimaba el poder del Dios de Israel. ¿Quién es Jehová para que yo le obedezca? Se burló, no sabiendo que Jehová ya había decidido su justicia. Al caer la noche, el cielo brillaba con una intensidad sobrenatural. Milagrosamente, las casas de los hebreos resplandecían con la señal de la sangre, mientras el grito de angustia se levantaría en Egipto. Pasaré por la tierra de Egipto esta noche, había dicho el Altísimo, y heriré a todo primogénito del hombre, hasta el primogénito de los animales. Éxodo 12:12. La noche trajo consigo no solo la ira de Dios, sino también la redención prometida a su pueblo. En cada hogar hebreo, los sacrificios habían sido ofrecidos, y los corazones latían con la expectativa de lo que vendría. Las mujeres, con lágrimas de fe en los ojos, amamantaban a sus pequeños mientras los hombres se congregaban en oración. Señor, cúbrenos con tu gracia, que tu misericordia nos salve esta noche, clamaban con fervor. De repente, en medio de la noche, desde el corazón de Egipto, se levantó un grito que hizo temblar el suelo. El faraón, por fin convencido del poder de Jehová, se levantó de su lecho y corrió en busca de Moisés. Pero fue demasiado tarde. El juicio de Dios había pasado. Salir de en medio de mi pueblo, ordenó, y llevad a los hijos de Israel. En esa noche, fueron liberados de las cadenas que los mantenían cautivos por generaciones. Pero mientras el pueblo comenzaba su éxodo, Dios planteaba algo más profundo. Yo soy Jehová, el que te he sacado de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. Traería consigo no solo liberación, sino también un pacto renovado. ¿Había un propósito más grande detrás de este acto? La revelación de Dios se estaba abriendo como un nuevo horizonte. Lo que parecía solo una serie de plagas se tornaría en un camino de redención. Mientras los hebreos cruzaban hacia una nueva vida, Moisés sintió en su espíritu que el verdadero plan de Dios iba más allá de Egipto. Era un mensaje de salvación para todas las naciones. ¿Qué hacía Dios en este momento? La respuesta se acercaba como un río que lleva consigo la promesa de vida. En la oscuridad, una luz brillaba, demostrando que la justicia y la redención de Jehová no se detendrían solo en el destello de esta noche, sino que resplandecerían a través de los siglos.
¿Qué lecciones sagradas y transformadoras se revelarían al mundo entero a partir de este acto poderoso? La espera por la próxima manifestación del plan soberano de Dios apenas comenzaba. La brisa que surgía del desierto era un recordatorio del paso del tiempo, mientras los hebreos, ahora liberados, continuaban su marcha hacia la tierra prometida, guiados por la mano poderosa de Jehová. El amanecer asomaba sobre ellos, trayendo consigo esperanza y una nueva dirección, pero también incertidumbre. La tierra por delante prometía abundancia, pero el camino estaba lleno de desafíos. Moisés, con el rostro iluminado por el resplandor divino, se dio vuelta para mirar a su gente. Hermanos, hoy hemos visto la gloria del Señor que nos ha liberado de la opresión de Egipto. Pero recordemos que no solo somos libres, somos llamados a cumplir su propósito. Éxodo 14:13. Las palabras de Moisés resonaban en el ánimo del pueblo, llenos de admiración y fe renovada, a medida que el recuerdo de la noche de juicio y la liberación aún palpitaba en sus corazones. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que las olas de la duda comenzaran a amenazar la fe de los israelitas. A medida que avanzaban hacia el Mar Rojo, el sonido de los cascos del faraón y su ejército resonó detrás de ellos. El pánico se apoderó de los hebreos, cuyas voces se mezclaron en un clamor de angustia. ¿Acaso nos has sacado para morir en el desierto? Es mejor haber permanecido como esclavos que enfrentar la muerte aquí. Éxodo 14:11. Su desconfianza era como un viento helado que contradecía la luz de su reciente liberación. «No temáis», exclamó Moisés, su voz firme como la roca. «Estad tranquilos, y veréis la salvación del Señor que hoy hará con vosotros». Éxodo 14:13. Así, mientras el pánico luchaba por dominar el corazón del pueblo, un destello de esperanza comenzó a brotar. Moisés sabía que el mismo Dios que había enviado las plagas estaba en medio de ellos, y que su plan de salvación no se detendría ante ningún obstáculo. Cuando los israelitas miraron a su alrededor, se encontraron ante el abismo azul del Mar Rojo. «¿Qué haremos ahora?», se preguntaban entre murmullos. Pero Moisés alzó su vara, la cual había sido instrumento de milagros, y en obediencia a la palabra de Jehová, extendió su mano sobre las aguas. La respuesta divina llegó de forma sorprendente. Un viento fuerte sopló sobre el mar, y las aguas se separaron, formando un camino seco que se extendía ante ellos. Éxodo 14:21. Con asombro y reverencia, los hebreos comenzaron a cruzar. Cada paso era un acto de fe, un reconocimiento de que, a pesar de la incertidumbre, Dios había abierto un camino donde no había ninguno. Sus corazones latían al unísono con la promesa de respaldo divino. Finalmente, tras una noche de temor y dudas, el pueblo de Israel se deslizó por tierra firme, atravesando el mar como si fueran una nueva creación. Mientras cruzaban, la sombra del faraón se acercaba. La ira de su corazón endurecido lo impulsaba a seguir. Con desesperación y furia, su ejército los perseguía, pero el poder de Dios estaba a favor de su pueblo. «Los enemigos que hoy veis, nunca más volveréis a ver», prometió Moisés con firmeza. Cuando el último israelita puso un pie en la orilla opuesta, el viento dejó de soplar y las aguas del mar retornaron con furia, envolviendo al ejército del faraón en un clamor de muerte. La victoria fue completa, y los israelitas se encontraron en la orilla, celebrando su liberación con danzas y cánticos, glorificando al Dios que había demostrado su poder de salvación. «Cantemos al Señor, porque se ha magnificado grandemente», proclamó Moisés junto a Miriam. Pero en medio de la celebración, Moisés sabía que este solo era el comienzo de un viaje hacia un destino predeterminado. Una tierra prometida donde el pueblo conocería completamente al Dios que los había liberado. En su corazón se formaron nuevas preguntas. ¿Qué vendría a continuación?
cómo caminarían en su fidelidad. El propósito de Dios no era solo salvar, sino guiar, instruir y establecer a su pueblo en un pacto que sería eterno. Mientras la música resonaba a su alrededor, la voz de Jehová reverberó en la mente de Moisés. Esto será por señal para ti, y en cuanto a lo que has visto, lo contarás a tus hijos, y a los hijos de tus hijos. Éxodo 10:2. Un plan soberano que prometía que su nombre sería conocido en todas las naciones. La historia de Egipto y el Mar Rojo extendía sus ramas en la eternidad. ¿Qué lecciones y promesas sagradas habrían de ser reveladas a las generaciones venideras? El viaje había comenzado, pero la verdadera obra de Dios apenas empezaba a desplegarse. ¿Cuáles eran los secretos que aún quedaban por desvelar en el camino hacia la tierra prometida? La expectación por el futuro se mezclaba con el temor reverente a la grandeza de Jehová. Mientras la celebración en la orilla del Mar Rojo resonaba con vítores y alabanzas, el eco de la libertad aún vibraba en los corazones de los israelitas. Al otro lado del mar, un sol brillante se alzaba sobre la vastedad del desierto, pero no solo traía luz, también desafíos que pondrían a prueba su fe recién adquirida. Moisés se paró firme ante el pueblo, con las manos levantadas en un gesto de consagración. «Mirad hacia adelante», dijo, su voz resonando con solemnidad. «Pues el Señor nos ha guiado a este lugar no solo para salvarnos, sino para transformar nuestras vidas. No hemos sido liberados para volver atrás, sino para marchar hacia la tierra que fluye leche y miel». Éxodo 3:8. Las palabras de Moisés hicieron eco en el espíritu del pueblo, infundiéndoles valor en la misión que tenían por delante. Los días pasaban, y el desierto, con su calor abrasador y su vastedad casi abrumadora, comenzó a desgastar la resistencia del pueblo. La falta de agua se volvió una preocupación creciente, y la memoria de las abundantes mesas de Egipto comenzó a parecer un espejismo. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para hacernos morir de sed en este desierto?, murmuraban unos a otros, dejando que la ansiedad comenzara a socavar su fe. Al oír sus quejas, Moisés se volvió al Señor, quien le respondió con inconfundible claridad. «Ve hacia la roca en Horeb, y allí golpearás la roca, y de ella saldrá agua para el pueblo». Éxodo 17:6. Con este mandato, Dios buscaba no solo satisfacer una necesidad física, sino restaurar la confianza del pueblo en su providencia. Moisés obedeció, y al golpear la roca, una corriente de agua cristalina brotó, fluyendo para saciar la sed del pueblo. «Ciertamente, el Señor es nuestra provisión en el desierto», exclamó un anciano, mientras los niños corrían a beber. Este milagro reavivó la fe de muchos, recordándoles que el poder de Dios estaba con ellos, aun en las circunstancias más adversas. Sin embargo, los desafíos del camino apenas comenzaban. A medida que avanzaban, avistaron una nube de polvo en el horizonte, y enseguida, a la distancia, podía vislumbrarse el ejército de Amalek, preparado para atacar. El temor se cernió nuevamente sobre el pueblo, sus corazones temblando de miedo. «¿Nos has traído aquí para que caigamos a manos de nuestros enemigos?», clamaron de nuevo. Moisés entonces se dirigió a Josué. «Escoge hombres y ve a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano». Éxodo 17:9. En el momento de la batalla, la historia se repetía. Cuando las manos de Moisés eran levantadas, Israel prevalecía, pero cuando caían, los amalecitas comenzaban a ganar terreno. Aarón y Hur se acercaron para sostener las manos de Moisés, manteniendo la posición durante todo el día hasta que el sol se puso. La victoria fue de Israel, y al final del combate, un canto de agradecimiento brotó del pueblo. «Jehová es mi estandarte, y al enemigo he derrotado por su poder», proclamaron con júbilo. Sin embargo, mientras celebraban, la mente de Moisés estaba consumida en pensar:
Cada victoria y cada milagro eran lecciones trazadas en el corazón de su pueblo. Y él sabía que esta travesía no era solo física, sino también espiritual. Este viaje es una preparación, se decía. El Señor está moldeando nuestro carácter y estableciendo un pueblo que confíe en Él. La voz de Jehová resonó nuevamente en su corazón. Este pueblo será mi herencia, y en ellos se verán mis obras. Las futuras generaciones recordarán estos encuentros y conocerán mi caminar. Moisés sabía que cada desafío enfrentado era un paso más en el cumplimiento de la promesa divina, un camino hacia el pacto que Dios había trazado. Así, mientras el cansado pueblo se retiraba a descansar, Moisés miraba hacia el horizonte estrellado, reflexionando en el misterio de Dios. ¿Qué más verán nuestros ojos? ¿Cuáles serán los signos y maravillas que nos revelarás en esta travesía hacia lo prometido? Y con esa pregunta resonando en su ser, se preparaba para el futuro, porque sabía que el plan soberano de Dios estaba en acción. El camino hacia la tierra prometida era solo el inicio de una obra divina, mucho más grande. El amanecer del día siguiente trajo consigo un aire impregnado de expectación. El pueblo de Israel, sumergido en el silencio de la mañana, se preparaba para continuar su travesía a través del desierto. Moisés, acompañado de su hermano Aarón y de sus hombres, buscaba la dirección divina para llevar a su pueblo adelante. En su corazón ardía el deseo de ver la gloria del Señor en cada paso que daban. Mientras caminaban, un mensajero llegó con noticias inesperadas. Moisés, los madianitas se preparan para atacar y están congregando sus fuerzas contra nosotros. La advertencia resonó como un trueno a través del campamento. Algunos comenzaron a murmurar y a temer, mientras otros miraban a Moisés, buscando en su rostro las respuestas que deseaban. Moisés, con voz firme, se dirigió al pueblo. «No temáis, pues el Señor nuestro Dios es con nosotros. Recordad lo que hizo en Egipto y cómo nos ha liberado. Una vez más, Él peleará por nosotros y nos dará victoria sobre nuestros enemigos». Éxodo 14:14. Sus palabras resonaban con fe, aunque su propio corazón enfrentaba la sombra de la duda. Dios habló nuevamente a Moisés. «Envía a Josué con tu ejército y levanta la vara del pacto. Mientras la mantengas en alto, yo pelearé por ustedes». Con el mandato divino en sus manos, Moisés comenzó a instruir a Josué, quien se preparaba para enfrentar la batalla. «Arma a los hombres y marcha hacia la colina de los madianitas. Mañana, cuando estemos en el campo de batalla, recuerda que nuestra lucha no es solo contra carne y sangre, sino contra fuerzas espirituales en los lugares celestiales». Efesios 6:12. Compasión y determinación vívidas llenaban el corazón de Moisés a medida que enviaba a su joven líder. La noche cayó, y en medio de la oscuridad, Moisés se dirigió a su tienda. Allí se arrodilló y clamó al Señor: «¿Cómo podemos enfrentar a nuestros enemigos con miserias y pruebas tan grandes? Rodéame de tu presencia y dame consuelo, porque solo en ti encuentro fuerza». Mientras oraba, una calma descendió sobre su espíritu, recordándole que la fidelidad de Dios nunca fallaría. Recuérdanos, oh Señor, que cada batalla que enfrentemos es parte de tu propósito eterno. Guárdanos y condúcenos por el camino que has trazado, murmuró en sus súplicas. Al amanecer, el pueblo se reunió, y Moisés levantó la vara del pacto en sus manos. «Hoy veréis la salvación del Señor». Éxodo 14:13 proclamó. Josué, con su ejército listo, contemplaba el horizonte lleno de niebla, donde los madianitas esperaban. Cuando la batalla comenzó, Moisés, desde la cima de la colina, miraba con fervor. En cada levantamiento de su vara, el pueblo experimentaba el poder de Dios en la lucha. Sin embargo, el sudor se deslizaba por su frente mientras luchaba por mantener las manos en alto.
Las horas se alargaban y el cansancio comenzaba a minar su fuerza. Finalmente, Aarón y Hur, al notar el agotamiento de Moisés, corrieron a su lado. «Toma asiento en esta roca», dijeron, y sostuvieron sus brazos firmemente, asegurando que la vara permaneciera en alto. Así, la intervención divina se hizo evidente una vez más, el pueblo progresando, mientras el poder de Dios se desataba en el campo de batalla. El estruendo de la victoria pronto se alzó entre los ecos del desierto. «Hemos prevalecido, el Señor ha peleado por nosotros», resonaba entre lugares y corazones. Al ver lo acontecido, Moisés supo que esta victoria no era solo para ese día, sino como un recordatorio perpetuo de la fidelidad de Dios. «Haré un altar al Señor y lo llamaré Jehová Nisi, porque el Señor ha sido nuestra bandera». Éxodo 17:15. Mientras el pueblo celebraba, en su interior, Moisés mantenía preguntas profundas. ¿Qué otros desafíos deben enfrentar? ¿Cuál es el verdadero propósito detrás de estas pruebas? La voz de Dios le susurraba en el silencio de su alma. «A través del desierto, estoy formando un pueblo y dejando huella de mi poder». En ese momento, la tarea que tenían por delante se transformaba en algo más que una simple conquista de terreno. Con cada victoria, se acercaban a un pacto más profundo, el mismo que había sostenido a sus antepasados. «Tú, pueblo mío, serás la luz para las naciones, y en ti se verán mis maravillas», resonó en su corazón. Así, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre ellos, Moisés entendió que el plan soberano de Dios abarcaba más de lo que podían ver. ¿Qué lenguas hablarán las futuras generaciones sobre esto? ¿Qué maravillas serán reveladas en el tiempo venidero? El misterio de los designios de Jehová seguía siendo un llamado constante. La brisa del desierto soplaba suave, trayendo consigo el eco de la reciente victoria. El pueblo de Israel celebraba, pero en el corazón de Moisés, la inquietud no cesaba. Se sentó en la roca donde antes había sostenido la vara del pacto, su mirada fija en la vastedad del desierto y sus pensamientos distantes. «Señor», murmuró, «¿qué más nos espera en este viaje? Cada conquista parece abrir un nuevo ciclo de desafíos. ¿Cuál es el propósito de nuestro andar por estas arenas movedizas?» A través de sus palabras, la ansiedad se entrelazaba con la esperanza, una lucha interna que reflejaba la travesía del pueblo. De repente la nube que guiaba el camino se tornó más densa, como si el mismo cielo estuviera a punto de descender. Una bruma sagrada se formó ante él y la voz de Dios resonó una vez más en su espíritu. «Moisés, a pesar de la victoria, el camino por delante será arduo. He oído el clamor de mi pueblo, y aún hay trabajos que realizar. Prepararé tu corazón y el de Israel para el pacto que estableceré». Moisés sintió la urgencia de aquellos flujos de tiempo en que su pueblo había ansiado ser libre. Esa ansiada libertad ahora era un desafío que, aunque palpable, no se podía consumir tan rápidamente. «¿Cómo podremos ser tu luz, Señor, cuando las tinieblas parecen más abundantes?», preguntó con un susurro de ansiedad. La voz divina continuó. «A medida que avanzas, recuerda siempre que cada prueba es una oportunidad para desplazar las tinieblas con la luz de mi verdad. Me he unido a ti, y con cada paso que hagas en obediencia, mi gloria se manifestará. Las naciones atestiguarán lo que haré a través de tu pueblo». Con cada palabra, el corazón de Moisés se inflamaba de fe. Comprendió que su responsabilidad no se limitaba a guiar a un grupo de personas. Era un llamado a formar una nación destinada a reflejar la grandeza de su Dios. «¿Qué debo hacer, Señor?», inquirió con fervor renovado. «Levanta un nuevo altar y escribe todo lo que he realizado», dijo el Señor. «Cada acto de fidelidad será una piedra sobre la que edificarás la memoria de mi poder.
Este será un recordatorio para las generaciones venideras de que, aunque el desierto puede parecer infértil, la promesa florece en la fe. A medida que la neblina se disipaba, Moisés se levantó con determinación. Se dirigió hacia el campamento, donde su pueblo celebraba victorias con cánticos y danzas. «Escuchadme, Israel», llamó con voz fuerte, su autoridad restaurada. «El Señor ha hablado, y nos ha encomendado levantar un altar en el que recordaremos su fidelidad». Las miradas se volvieron hacia él, y el murmullo cesó. Cada piedra que coloquemos será testimonio de nuestras batallas, de cómo el Señor ha peleado por nosotros. En cada ladrillo estará el reflejo de su gloria. No olvidéis que somos el pueblo de Dios y seremos luz para las naciones. Con cada palabra que pronunciaba, el pueblo sentía la energía de un nuevo propósito. Fue entonces cuando el sol se puso, tiñendo el horizonte de un rojo ardiente, como si el cielo mismo celebrara la proclamación. Moisés supo que estaba comenzando un capítulo en el que recordarían no solo las victorias, sino la constante necesidad de depender del Señor. Mientras la luz del día se desvanecía y las primeras estrellas comenzaban a brillar, Moisés miraba al cielo. «Oh Dios, ¿qué milagros marcará este nuevo tiempo para tu pueblo? Tengo la certeza de que tu plan es grande y está más allá de nuestra comprensión». Un susurro divino respondió en su mente. «De aquí en adelante, prepara a los corazones, pues pronto les revelaré el maná del cielo y la provisión que nunca cesará. ¿Están dispuestos a escuchar y obedecer?» Así, el viaje de Israel continuaba, con la promesa de un alimento espiritual que aseguraría su supervivencia en el desierto y el cumplimiento de un designio eterno. La expectativa crecía como la luz de una nueva mañana, sugiriendo que el camino apenas comenzaba y que la soberanía de Dios les llevaría a nuevas alturas. El campamento de Israel vibraba con el eco de las celebraciones, pero en el corazón de Moisés una profunda solemnidad se hacía presente. Aquella noche, mientras el pueblo se dedicaba a la danza y el canto, un resplandor inusual iluminaba el horizonte. En su mente, las palabras del Señor se entretejían con la preocupación por la dirección que tomaría la nación. «Moisés», resonó esa voz que había escuchado tantas veces, «tu labor apenas inicia. La tierra prometida está lejana, y aún hay lecciones que aprender en el desierto. Coincidiréis con desafíos que probarán su fe. Algunos caerán en la desesperación y muchos buscarán volver a la esclavitud. Pero estoy contigo». Mientras oraba, una tempestad se empezó a formar en los cielos. El viento soplaba más fuerte y un aire de anticipación llenaba el entorno. Era la presencia de Dios anticipándose a una nueva revelación. «¿Qué más, Señor? Habéis prometido que me otorgarás instrucciones que serán luz a nuestros pasos», imploró Moisés, arrodillándose en el suelo arenoso. «Escucha con atención», ordenó la voz. «Mañana en la parte más elevada de la montaña manifestaré mi gloria de una manera que nunca habéis visto. Reúne al pueblo y conságratelo. Debéis estar preparados para encontrarte conmigo». Al amanecer, Moisés se apresuró a congregar a Israel. A través de él, la voz de Dios instó al pueblo a lavarse y purificarse, a vestirse de manera apropiada, pues en 3 días se acercaría el Shejiná, la gloria manifestada de Dios. El pueblo, confundido pero expectante, escuchaba mientras Moisés les describía la inmensa maravilla que estaban a punto de presenciar. «El Señor se mostrará como fuego y nube, y su voz resonará como el trueno. Temed y reverenciad su presencia. No toquéis el monte que Él ha consagrado», les advirtió. Los días pasaron y sus corazones latían con expectativa. Cuando llegó el 3er día, un gran estallido de truenos y relámpagos iluminó el cielo. El monte Sinaí se encontraba cubierto de humo y tembló con gran fuerza.
Todos los israelitas se encontraron paralizados por la majestad de aquel espectáculo sobrenatural. Su fe, que había sido alimentada por la promesa de un maná futuro, se vio repentinamente desbordada frente al poder tangible de Dios. En ese momento, Moisés, ataviado con su manto de líder, guió al pueblo a la base del monte con temor reverente. Su acercamiento hacia la montaña, tan viva y poderosa, era testimonio de que Dios había descendido para establecer un pacto. «Yo soy el Señor tu Dios», resonó la voz potente, cargada de autoridad, «que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre». Al escuchar las palabras del pacto, Moisés sentía una mezcla de miedo y alegría. Sabía que este encuentro no solo significaba provisión, sino también instrucción y dirección. De este pacto se desprenderán leyes que guiarán a la nación en el camino de la vida. Ellos son la sal de la tierra, la luz ante las naciones, recordó Moisés, mientras el pueblo se llenaba de dudas y asombro. El encuentro no solo trajo temor, sino una transformación en la identidad de Israel. La ley de Dios era un regalo, un marco en el que podrían florecer como su pueblo elegido. En cada palabra debía haber un eco de su gloria, un camino trazado hacia la prosperidad y la relación con el Creador. Moisés se dio cuenta entonces de que el maná no solo sería comida para el cuerpo, sino un recordatorio de la provisión divina que sostendría al pueblo en su camino hacia la tierra prometida. Señor, ha llegado el momento de que tu pueblo conozca el verdadero significado de ser guiados por ti. Están a punto de entender que su mayor necesidad eres tú, y que sin ti estarán perdidos en el desierto. La voz de Dios susurró en su corazón: lo que ellos no saben es que estoy preparando grandes maravillas. ¿Hay alguien entre ellos que esté listo para escuchar mi orden? ¿Quién se atreverá a seguir y a ser un faro en la oscuridad? Las sombras del futuro estaban comenzando a despejarse, pero un nuevo desafío psicológico se cernía sobre los corazones de los israelitas. ¿Estarían dispuestos a dejar su pasado atrás y a abrazar la nueva dirección que se les presentaba? El eco del primer mandamiento resonó: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». ¿Acaso podían vislumbrar la grandeza del Dios que los había elegido y separado para un propósito eterno? El viaje se tornaba más profundo, un camino hacia la promesa esperando ser reclamado. La atmósfera en el monte Sinaí era de reverente expectativa. El pueblo de Israel sintiendo el vibrante pulso de lo divino. Las palabras de Dios resonaban como un eco al atravesar el desierto. Y con cada mandamiento pronunciado, Moisés comprendía el peso sagrado que caía sobre él y su nación. «Yo soy el Señor tu Dios», continuaba la voz en la montaña. «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Éxodo 22:3. La declaración era más que un mandato. Era una invitación a la exclusividad de la relación entre Jehová y su pueblo. Moisés, sintiendo el temblor de cada palabra, se volvió hacia los israelitas, sus corazones agitados y llenos de una mezcla de temor y asombro. Las leyes que Dios entregaba eran un reflejo de su carácter, una guía para vivir en justicia y amor. A medida que se leía cada uno de los mandamientos, los israelitas se daban cuenta de que estos no solo eran reglas, sino una demostración del deseo divino de tener un pueblo que reflejara su gloria en la tierra. «Honra a tu padre y a tu madre», seguía la voz. «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás». Éxodo 20:12-15. Moisés percibía la intensificación de la urgencia. El tiempo de la formación había comenzado. El pueblo debía entender que su identidad no se definía por sus cadenas del pasado, sino por el llamado a ser un pueblo santo. Mientras Moisés miraba al pueblo, su rostro iluminado por el brillo de la gloria de Dios, sentía el temor que los envolvía. Había un temor básico en la presencia de lo sagrado, pero debía ser transformado en un respeto reverente. «No temáis», les aseguró.
Dios ha venido a probaros, y para que su temor esté en vuestros rostros, para que no peguéis. Éxodo 20:20. Su voz resonó con la seguridad que provenía de haber encontrado el favor del Altísimo, y esperaba que los corazones se alzaran en fe. Los días siguieron, y tras los mandamientos, Moisés recibió instrucciones sobre cómo construir un altar y adorarlo, las festividades que debían celebrar, y el establecimiento de leyes justas para la vida en comunidad. Con cada detalle que Dios le revelaba, la visión de la nación de Israel como un testimonio vivo empezaba a florecer en la mente de Moisés. «Ay de aquel que se desvíe de esta senda», pensaba Moisés. Su obstinación podría costarle el destino, no solo a sí mismo, sino a todos sus hermanos. Las noches de reflexión y oración ahora eran acompañadas de una certeza renovada. Cada enseñanza divina era un ladrillo en la construcción de un futuro que Dios les había prometido. Un día, mientras hablaba con el pueblo sobre la importancia de la obediencia, se planteó una pregunta. ¿Estamos dispuestos a ser el pueblo de Jehová y seguir su camino? El silencio llenó el campamento, y de repente, un murmullo se levantó. Sí, haremos todo lo que Jehová ha dicho. La afirmación resonó en el aire, y como eco de júbilo, se levantó la voz de la comunidad proclamando su compromiso. Las promesas de Dios relucían con nueva intensidad, y en medio de las luchas y desafíos, la fe del pueblo comenzó a fortalecerse. Moisés se dio cuenta de que había un legado que construir, uno que requeriría la sabiduría divina en cada paso. La travesía hacia una nueva identidad y un propósito sublime apenas comenzaba. Cada victoria, cada caída y cada adversidad serían lecciones que llevarían a la iglesia en el desierto a comprender quiénes eran realmente en el plan soberano de Dios. Pero entonces, la brisa del desierto trajo consigo la sombra de la duda. Algunos, recordando la abundancia de Egipto, comenzaron a cuestionar: ¿por qué no volver a la casa del faraón? ¿Nos ha traído a este desierto para que muramos de hambre? La murmuración se convertía en eco de incredulidad, y Moisés, sintiendo la presión en su corazón, se dirigió nuevamente a Dios. Los pensamientos corrían en su mente. ¿Cómo calmar la inquietud? ¿Cómo traería Dios provisión a su pueblo? Entonces, en medio de su clamor, las palabras de Dios llegaron como un manantial fresco. Yo haré llover pan del cielo para vosotros. Éxodo 16:4. La promesa les mostraba que su fidelidad era la brújula que los guiaría, y así el maná comenzaría a descender, un símbolo de sustento espiritual y físico. Moisés, con el corazón rebosante de esperanza, supo que lo que comenzaba a desatarse sería un mensaje perenne para todas las generaciones. Mientras las primeras gotas de maná caían sobre el campamento, la nueva forma de vivir se establecería firmemente en su esencia. La provisión divina no solo alimentaría cuerpos, sino que recalibraría sus corazones hacia la dependencia del Creador. La historia de Israel estaba inscrita en el lienzo del tiempo, y mientras el maná cubría el desierto, se despertaba un anhelo en el corazón de Moisés. ¿Qué otras sorpresas tendría Dios reservadas para su pueblo? La reclamación de cada promesa traería consigo nuevas revelaciones sobre la grandeza y la soberanía divina. Así, el viaje avanzaba, cada paso a la tierra prometida abriendo un abanico de posibilidades. Moisés, caminando en la compañía de Dios, sabía que el verdadero destino iba más allá del territorio físico. Era una odisea transformadora hacia lo espiritual, donde su gloria sería revelada en la eternidad. La historia apenas comienza a desplegar su magia, y el plan soberano de Dios prometía ser un hilo dorado que uniría no solo a una nación, sino a toda la humanidad en su redención. ¿Qué otros misterios y maravillas haría el Señor en los días venideros? La promesa de nuevo maná
La búsqueda del propósito eterno aguardaba en el horizonte, esperando ser revelada a medida que la travesía continuaba hacia la plenitud de su plan sagrado.